Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos, ¿no? Pues tanto a los medios de comunicación que están aquí presentes en la sala, como a todos los que nos están siguiendo por streaming, para la presentación de este sexto barómetro industrial, que un año más, pues bueno, ha contado, por supuesto, con la participación del Consejo de Economistas, que nos acompaña pues su presidente nacional, Valentín Pich, y Salvador Marín, como responsable también del estudio que se presentará. Y gracias a Mónica también por la coordinación. Tenemos también por online a la rectora de la Universidad Católica de Murcia, como responsable también de la Cátedra Internacional de Ingeniería Política e Industrial. Y bueno, en definitiva, pues agradecerles a todos que estén aquí pues para hablar de, yo creo que de lo que siempre comento, de temas realmente importantes, ¿no? Y alejarnos un poco del ruido, ¿no? Que parece que hay siempre de fondo en esta sociedad, ¿no? Y creo que la industria como tal es algo importante y hoy aquí pues presentamos un trabajo, unas inquietudes, unas respuestas, un estudio que no deja de ser la opinión de 3.500 profesionales cualificados que trabajan por y para la industria en el día a día. Por lo tanto, entendemos que es una opinión importante, ¿no? y cualificada de cuál es la situación del sector industrial. Por dejar unas pinceladas, ¿no? Aunque luego posteriormente se presentará con mayor precisión y detalle, sí que es cierto bueno, que los profesionales ponen de manifiesto el que ha mejorado, ¿no? su perspectiva y la confianza que tienen en sus propias empresas, ¿no? Ha mejorado con respecto a los años anteriores, 2020 y 2021, que pese a que la visión del sector industrial a nivel global no es positiva, también es cierto que se ha notado cierta mejoría con respecto al año anterior. Y sí que siguen manifestando un cierto descontento, ¿no? Pues con las administraciones, tanto autonómicas como a nivel nacional, por esa falta, ¿no? de apoyo, lo que consideran falta de apoyo de la administración. Manifiestan una gran inquietud sobre el incremento de los precios de la energía, la elevada inflación, la incertidumbre económica, y consideran que todo ello puede ser un lastre importante para la competitividad. En el ámbito de la energía, en todo lo que son las preguntas, ¿no? que se han realizado en el observatorio a nivel energético, sí que es cierto que 3 de cada 4 o más de 3 de cada 4 de los encuestados opinan que debería alargarse la vida de las centrales nucleares, ¿no? Lo cual no deja de ser una visión para que traten de reflejar esa estabilidad en los precios energéticos que la industria requiere. El 96,29% opina que es necesario hacer una reforma del sistema eléctrico, tal y como está concebido en la actualidad. El 89% considera contradictoria esta rígida política medioambiental que nos estamos autoimponiendo en España y en Europa, y contrasta con el resto de exigencias, ¿no? a productos que vienen de otros países, ¿no? Exigiendo un 92% los mismos requisitos. Sí que ven con preocupación también prácticamente el 62%, que considera que la subida de los tipos de interés, pues en definitiva va a suponer un freno, ¿no? a las inversiones en el sector industrial, que puede también suponer un cierre, ¿no? sobre todo en las pymes industriales, y que bueno, también puede llevar a determinados problemas, ¿no? financieros en las propias empresas. Algo que también llama la atención es que solo el 12% ha manifestado el haber recibido fondos Next Generation, ¿no? Lo cual, bueno, también va un poco en consonancia con lo que estamos viviendo, ¿no? Y que todavía no terminan de incorporarse esos fondos o de llegar a la empresa industrial o a la pequeña y mediana empresa.
Y en cuanto a los PERTES, sí que es cierto que en cuanto a los 11 grandes PERTES, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, de entre todos ellos sí que se ha valorado en primer lugar, por orden de prioridad, el PERTE del hidrógeno renovable y almacenamiento. Volvemos a incidir otra vez en cuanto a que el sector está preocupado por la energía, el PERTE de la microelectrónica y semiconductores, lo que también es muy importante para el sector industrial, y luego ya el resto han ido, se presentará posteriormente en la explicación. Y sí que han pedido, dentro de lo que podrían ser unas propuestas, ¿no?, de otros planes estratégicos que pudiesen ponerse en marcha, el PERTE de autoconsumo y comunidades energéticas, o el PERTE o un PERTE específico para la pyme industrial o también para la innovación tecnológica. Y bueno, como uno de los apuntes últimos también, pues tendríamos el que el 77% de los ingenieros encuestados pues considera que el sector industrial requeriría una política fiscal específica o acorde con el sector. Estos son en grandes líneas, ¿no?, un poco los parámetros que se han puesto sobre la mesa, y que, si bien es cierto, bueno, desde el Consejo General hemos acogido de buen agrado, ¿no?, ese nuevo anteproyecto de ley de industria. Entendíamos que era más que necesario después de 30 años, ¿no?, sobre el cual no se había legislado, ¿no?, en materia industrial. Y bueno, también hemos visto como en ese anteproyecto, que por supuesto trataremos de aportar, ¿no?, nuevas consideraciones, y algunas de ellas que quedan recogidas en este barómetro, sí que se han recogido muchas de las inquietudes que vienen en este barómetro. Por lo tanto, pues trataremos de colaborar también en este caso pues con el Ministerio, pues para poder aportar una visión más desde el punto de vista profesional. Y ya, pues sin más preámbulos, bueno, sí que voy a ceder también la palabra al presidente del Consejo de Economistas, que siempre colaboran con nosotros en este barómetro industrial, además con un informe que realizan ellos aparte, pues para que también nos haga una primera valoración un poco del informe. Así que, querido Valentín. Pues yo solo puedo primero decir, evidentemente, gracias a los miembros, a los colegas de los medios de comunicación, porque al final lo que se trata es de difundir estos temas al objeto de que todos avancemos, ¿no? Vamos a ver, yo quiero suscribir primero es que realmente que el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España sean capaces, pues, con una modestísima ayuda nuestra, hacer una encuesta sobre temas industriales concretos a más de 3.000 profesionales que están a pie de cañón en las industrias. Esto no es una cosa cualquiera, ¿no? No es una cosa cualquiera. Si vemos las encuestas económicas que se hacen, el mapa de rastreo que se hace, esto ya es una encuesta muy importante. Es que además son 6 años seguidos con la misma metodología, con los mismos equipos. Pues yo creo que solo esto tiene mucho valor, ¿no? Realmente ahora, pues, tanto Mónica Ramírez como Salvador Marín, pues nos concretan. Yo solo quisiera decir que, a ver, suscrito evidentemente a José Antonio, lo que ha dicho el presidente. Primero, yo creo que lo que demuestra es que los temas estratégicos, la industria española está, ¿no? Es decir, sobre el tema de sostenibilidad, posiblemente todos teníamos que ver que hay que empezar a concretar y hay que empezar a ayudar a esta transición, que la transición va a ser necesaria, nos interesa desde un punto de vista económico, desde un punto de vista moral o ético, y todas las empresas están en esto. Lo que hay que ver es que hay que ser realistas en los plazos, en los modelos, hay que hacer las cosas comprensibles. Yo creo que estamos un poco en una empanada, un poco de demasiados conceptos generales, y hay que concretar, ¿no? A ver cómo acompañamos y cómo ayudamos. Después, respecto sobre el papel industrial, también nos pasa un poco lo mismo. Sabemos que en Europa está perdiendo competitividad industrial, sin discusión. Esto de la energía puede ser, como se resuelva esto, puede ser determinante, y tenemos que ver, como supongo que después nos dirán, es que
qué nichos podemos explotar territorialmente, geográficamente, los núcleos que hay. Entonces hay que ser muy realistas, no porque digamos que estamos a favor de la industria lo vayamos repitiendo, pues esto no, hay que concretar, ¿no? Aquí, pues, como ha dicho José Antonio, pues habrá que ver si hay que potenciar en los temas fiscales más que grandes cosas, fomentar lo que es la reinversión, ¿no? Sobre el tema del tema de las ayudas comunitarias, yo creo que nos hemos pasado de frenada todos un poco, ¿no? Porque fríamente era previsible que la Unión Europea pues era un tema muy nuevo, por primera vez se endeuda la Unión Europea y posiblemente la Unión Europea tenía que ver exactamente las reglas del juego, y esto está tardando mucho y por tanto es muy difícil dar subvenciones que después hay que controlar si no saben las reglas del juego con exactitud. Por tanto, aquí ya se perdió un tiempo. Por otro lado, posiblemente el gobierno de España, pues con muy buena voluntad, viendo la situación económica, pues posible nos autoobligamos a 3 años y esto es irreal, era irreal, porque la prueba es que ya se está hablando de alargar, la propone la Unión Europea. Y después el procedimiento que hemos seguido, hemos creado demasiadas expectativas, y el tema de centralización, después por ministerios, después el tema de las autonomías, todo esto es una pequeña complicación que esperemos que seguro que el año próximo y el otro se va a empezar a concretar. Y después sobre la situación económica, realmente lo que nos está sorprendiendo a todos es que realmente, dado por el peso que tiene las exportaciones están creciendo mucho, también están creciendo las importaciones, pero realmente el peso de los servicios en España son muy importantes. La Unión Europea también, el tema Banco Central, ha provocado que este año las cosas son mucho mejores de lo que nos podíamos suponer, ¿no? Entonces yo creo que esta encuesta refleja pues que esta realidad, y veremos el año que viene y nada más. Yo creo que después tendremos tiempo para hablar, y yo vuelvo a repetir que de verdad los periodistas que nos estáis escuchando, una encuesta de más de 3.000 profesionales que están en las industrias y que les pidas opinión y que te contesten, y además que sea 6 años seguidos, esto no es una cosa cualquiera, ¿no? Hay que analizarlo. Pues nada más. José Antonio. Muchísimas gracias, Valentín. Creo que la rectora también de la UCAN, la presidenta también del Observatorio, bolsa de la Cátedra Internacional de COGITI, Ingeniería y Política Industrial, Josefina, no sé si no. Sí. Sí. Ah, perdón, es que se ha perdido por aquí. Exactamente, yo os escucho muy bien. Bien, saludaros, José Antonio, presidente del Colegio de Graduados Ingenieros Técnicos Industriales, el presidente del Colegio General de Economistas, y Salvador Marín, amigo también de esta casa y compañero en algunas de las competencias que hemos tenido que desarrollar, y murciano, sobre todo murciano, al igual que José Antonio, aunque nosotros todos los territorios nos parecen bien. Os agradezco esta mañana este acto y que contéis con nosotros. Nosotros formamos parte de este proyecto, de este trabajo. Sin duda es un trabajo importante. Serán unos resultados que necesariamente tendrán que ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar y de abordar estrategias de futuro. Es un estudio contundente, es un estudio de peso, muestra una realidad muy significativa y muy precisa, y desde luego no puede pasar desapercibida a la hora de diseñar estrategias de futuro. Nosotros hemos colaborado con vosotros en la realización de este barómetro, al igual que en otras iniciativas que ahora tenemos en marcha a través de la cátedra, como es cursos de emprendimiento y de industria 4.0, y también en el máster en Ingeniería y Transición Energética, que en este momento
está en proceso de evaluación en la Agencia Nacional de Calidad, ANECA. Y bueno, pues ahí seguiremos colaborando con vosotros y estando presentes con vosotros, porque entendemos que la universidad no puede permanecer ajena a las actividades que desarrollan, actividades por otra parte importantes, trascendentales, los colegios profesionales, como este es el caso. Y nada más, simplemente, y dadas las fechas en las que nos encontramos, aprovecho para felicitaros la Navidad a todos vosotros, que sea una feliz Navidad, una Navidad entrañable, una Navidad de familia y una Navidad que nos permita descansar, desconectar y ser felices. Y trasladaros también el mensaje en el mismo sentido de nuestro presidente, que esta mañana, que es habitual que lo haga, pero esta mañana por motivos de agenda no ha podido ser, pero que, como sabéis, pues está muy implicado y sigue muy de primera mano todos los progresos y todas las acciones que desarrollamos a través de esta cátedra, al igual que el del resto de cátedras, por la importancia que tiene la participación de la empresa, de la universidad en los diferentes sectores representativos de la sociedad. Buenos días, que tengáis buena mañana y que se presenten todos los datos que arroja ese informe. Gracias. Muchísimas gracias, Josefina, y traslada también nuestro saludo al presidente y saludo a César y a Manu, que están también ahí. Mónica, por favor, comenzamos con el informe. Muy buenos días a todos. Yo voy a presentar las principales conclusiones de este barómetro industrial. Para ello voy a compartir en pantalla la presentación. Ahora, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. No la vemos nosotros, Mónica, perdona. ¿No la veis? Pues a ver un momentito. Le estoy dando aquí para... Un segundito, por favor. Vale. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Vale, perdón, que me había confiado. Vale, bueno, pues vamos a comenzar, como decíamos, con el perfil de los encuestados. Un total de 3.500 ingenieros han respondido a esta encuesta del barómetro. La mayoría, un 88%, son hombres frente a un 12% de mujeres, lo que refleja que la mayoría de los profesionales del sector de la ingeniería de la rama industrial pertenecen al género masculino, manteniéndose similar a las cifras de la edición anterior de 2021. La media de edad general se sitúa entre 45 y 54 años, un 39% de los encuestados. Destaca sobre todo el alto porcentaje de empleabilidad, un 89%, frente al 6% de desempleados y el 5% de jubilados o inactivos. En cuanto a los trabajadores por cuenta ajena, decir que son mayoría, el 61%, frente a un 27% de trabajadores por cuenta propia. El 11% restante son funcionarios, como podemos ver ahí en el gráfico. En cuanto al ámbito de actividad más extendido, es el de servicios de ingeniería, con el 41%, seguido del sector industrial, con el 21%, el sector de la administración pública, el 9%, sector energético, que representa el 7%, la construcción, el 6%, al igual que el sector de servicios, y un 5% se dedica al sector de la enseñanza. Vamos a hablar ahora de la situación personal de los trabajadores. Comenzamos con los trabajadores por cuenta ajena. La mayoría, es decir, casi el 70% de los ingenieros encuestados, valora de forma positiva su situación laboral actual en su empresa, con una valoración de buena o muy buena. Por su parte, el 23,54% considera su situación laboral en un nivel intermedio y tan solo un 6,61% la califica como mala o muy mala. Por otra parte, el 76% piensa que mantendrá su puesto de trabajo actual, el 17% ha marcado la opción intermedia y tan solo el 6,8% restante no tiene buenas perspectivas en este sentido.
En cuanto a la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo en su empresa, algo más de la mitad, en concreto el 53,22%, lo valora de forma positiva, buena o muy buena, el 25,47% lo valora en un término medio y el 21,3% lo ve poco probable. Otra pregunta estaba centrada en el teletrabajo y bueno, pues hemos sabido que más de la mitad, concretamente el 54%, ha señalado que sigue teletrabajando al menos algún día a la semana dentro de su empresa, frente a un 44% que cuenta solo con la modalidad presencial. Bien, y seguimos con los trabajadores por cuenta ajena. Y el 71% de ellos afirma que la empresa para la que trabaja no ha visto reducida la producción en los últimos 6 meses, frente a un 23% que ha respondido afirmativamente. El 49% piensa además que esta reducción en la producción se debe a la incertidumbre económica, el 18% cree que se debe a la alta inflación, el 12% indica la escasez de materias primas, el 9% señala la reducción de la demanda de productos, el 6% los altos precios de la energía y ese mismo porcentaje para la falta de personal cualificado. Vale, y vamos a pasar ahora a los trabajadores por cuenta propia. En este sentido, el 40,75% valora de forma positiva la situación económica de su empresa, aunque la opción mayoritaria es la intermedia, como vemos, con un 47%. El 12% restante la valora de forma negativa, ha marcado mala o muy mala. El 45,6% se muestra optimista al pensar que la situación económica de su empresa en los próximos años será buena o muy buena. Casi el 40% ha marcado la opción intermedia y el 14,5% restante opina que será mala o muy mala. Por otra parte, el 50% ha incluido la modalidad del teletrabajo en combinación con la presencialidad, frente a un 35% que señala que no ha sido así. Y el 73% además cree que se mantendrá el número de empleados en su empresa, por lo tanto es la inmensa mayoría, mientras que casi el 18% piensa que aumentará y tan solo el 8,9% cree que este número disminuirá. Seguimos con trabajadores por cuenta propia. Y el 27% indica que ha visto reducida la producción de su empresa en los últimos 6 meses, mientras que la mayoría, el 69%, señala que no se ha reducido. Para aquellos que han respondido de forma afirmativa, el 56% piensa que se debe a la incertidumbre económica, el 25% a la elevada inflación, el 8% a la reducción de la demanda de productos, el 4% a la escasez de materias primas y un 3% ha señalado que esto se debe a la falta de personal cualificado. Vale. Había también un bloque de desempleados y hemos sabido que el 56% lleva menos de 6 meses desempleado, es decir, la mayoría, el 24% lleva entre 6 meses y 2 años y el 23% más de 2 años. O sea, vemos aquí que en este caso pues, es mayoritario los que llevan menos de 6 meses. Por su parte, el 36,22% valora de forma positiva, bastante probable o muy probable, la posibilidad de encontrar empleo a corto plazo. El 32,65% lo valora en una escala intermedia y el 31%, o sea que un porcentaje bastante similar, se muestra más pesimista y lo ve bastante improbable. Vale, pasamos ahora a la situación del sector industrial. Hacemos una comparativa entre los años 2022 y 2021. Un 32,5% considera que la situación de la industria en su región es mala o muy mala, frente a un 27% que opina que es buena. Y la opción intermedia es la mayoritaria, con un 40,49%. Estos datos reflejan una visión algo más positiva que en 2021, porque el año pasado los datos fueron el 41,24% opinaba que la situación de la industria en su región era mala o muy mala, frente a un 22% que la consideraba buena o muy buena, y la opción intermedia suponía el 36,71%. En cuanto a la situación del sector en la industria, ha pasado una cosilla. Bueno, en cuanto a la situación del sector industrial en España, decíamos, les preguntábamos en su región y luego a nivel nacional, casi el 17% piensa que la evolución es positiva, buena o muy buena, el 51,60% lo sitúa en una escala intermedia, el 31,6% opina que la situación es mala o muy mala. Como vemos, estos datos reflejan también una visión más positiva si la comparamos con el año
2021, ¿no? En este sentido, el 11% valoraba la situación como buena, muy buena, el 49,29% eligió la opción intermedia y el 39,5% se decantó por las opciones de mala o muy mala. Vale, seguimos con la situación del sector industrial y en este caso, pues bueno, sabemos que el 15,8% piensa que la evolución del sector industrial en España en los próximos meses será buena o muy buena, frente a un 47% que piensa que será mala o muy mala y la opción intermedia en este caso es del 37,20%. Por otra parte, más de la mitad estaba hablando de la situación del sector industrial y vamos a hablar de los incentivos a la industria promovidos por la Administración en su región. Y bueno, pues decíamos que más de la mitad, del 51,59%, valoraba de forma negativa estos incentivos, ¿no? Y que el 30,56% lo sitúa en la opción intermedia, el 17,86% la considera buena o muy buena. Y esta percepción es peor si la trasladamos a los incentivos promovidos por la Administración en el conjunto de España. Gracias, David. Gracias y perdón, no sabemos muy bien qué había pasado. Bueno, pues decíamos que la percepción es peor si la trasladamos a los incentivos promovidos por la Administración en el conjunto de España, donde alcanza el 55% de las respuestas negativas, como mala o muy mala. Y la opción intermedia ha obtenido un porcentaje del 29,49% y el 15,49% los valora de forma positiva. Por tanto, podemos decir que hay un descontento generalizado en lo que se respecta a los incentivos a la industria promovidos por la Administración, tanto en su región como a nivel también del conjunto de España. Vale. Vamos a pasar ahora al bloque de temas de actualidad, ya que el barómetro cuenta también con una serie de preguntas dedicadas a diferentes temas de actualidad, cuyas conclusiones son especialmente relevantes y significativas en el contexto económico y productivo actual. En relación al retroceso global que está sufriendo la industria española en los últimos meses, les pedíamos que indicaran los tres principales motivos y lo que indicaron en orden de importancia fue lo siguiente. En primer lugar, los elevados precios de la energía. En segundo lugar, la elevada inflación y en tercer lugar, la incertidumbre económica. Precisamente uno de los asuntos que más les preocupa es el incremento del precio de la energía, que está marcando registros históricos. El 47% de los ingenieros participantes en este barómetro considera que estos altos precios afectan en gran medida a la competitividad del sector industrial, seguida de un 31% que creen que afecta bastante y un 12,23% se decanta por las respuestas de en poca o en ninguna medida. Otra pregunta tenía que ver con las centrales nucleares. Se les preguntaba acerca de su duración o de la situación actual y bueno, pues la mayoría de los encuestados sería partidaria de alargar la vida de estas centrales, concretamente el 76,8% frente al 17,5%. Otra pregunta tenía que ver con el sistema eléctrico y en este caso un aplastante 96,29% considera que es necesario realizar una reforma del sistema eléctrico. Y en cuanto a la política medioambiental, el 89% considera contradictoria la rígida política medioambiental que se autoimpone Europa para luego permitir importar productos o materias primas de otros países sin exigirles que cumplan los mismos protocolos laborales o de seguridad. Continuamos con las preguntas del bloque de actualidad y en este caso nos centramos en la industria, en la Unión Europea. Y bueno, pues siguiendo con ello, en esta encuesta se les preguntaba sobre temas referentes en concreto, como decimos, a Europa. Y el 92% de los ingenieros encuestados considera que se debería exigir a la industria ajena a la Unión Europea los mismos requisitos que a la propia industria doméstica, es decir, europea. El 34%, por su parte, considera que se debe exigir el cumplimiento de normativas medioambientales en el origen. El 28,43% considera que habría que adoptar medidas más estrictas en la homologación de productos. Y las siguientes medidas que consideran más adecuadas serían, por este orden, aranceles compensatorios a la importación, el marcaje de productos con etiquetas ambientales, después en función también de su huella de carbono, claro, y por último, gravar el transporte de mercancías por emisiones de CO2. Por su parte, un 62% considera que la decisión que ha llevado al Banco Central Europeo a adoptar una postura agresiva
la subida de los tipos de interés para tratar de frenar la elevada inflación puede influir bastante negativamente en el sector industrial. El 25% considera que puede influir mucho, un 12% dice que poco y nada, un significante 1% ha marcado que nada. Entre las consecuencias más negativas que ello acarrea indican el freno a las inversiones con el 33,35%, la disminución de la demanda el 17,25%, la insolvencia financiera lo ha marcado el 15,37% y por último los recortes de personal y el cierre de las pymes industriales. Vale. En cuanto a los fondos Next Generation de la Unión Europea, el 55% afirma que su empresa no ha recibido todavía ninguna ayuda económica frente a un 12% que asegura haberlo recibido. También cabe destacar un significativo 33% que no lo tiene claro y ha marcado la opción de no sabe o no contesta. Entre los que han recibido los fondos, el 45% se muestra satisfecho frente a un 20% que realiza una valoración más negativa. Por su parte, casi un 35% ha marcado la opción intermedia. Y siguiendo con estos fondos europeos, hasta la fecha se han creado 11 grandes PERTEs, que son los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Y de entre ellos, los ingenieros encuestados consideran que el PERTE de las energías renovables es el más importante y a continuación el orden de prioridad sería el siguiente. Han marcado el PERTE de hidrógeno verde y almacenamiento, el PERTE de microelectrónica y semiconductores, después el PERTE agroalimentario, el PERTE de digitalización del ciclo del agua, PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, el PERTE de la economía circular, también después el PERTE aeroespacial y por último el PERTE para la industria naval. Asimismo, se les preguntaba por los PERTE que no se han creado, pero que en su opinión sí serían necesarios. Y en este sentido han indicado los siguientes: PERTE de autoconsumo y comunidades energéticas, así lo opina el 25% de los encuestados, el PERTE de la pyme industrial, casi el 21%, PERTE de la innovación tecnológica, un 26,56%, el PERTE de la eficiencia energética residencial, 17%, PERTE del transporte, algo más del 11%, el de ciberseguridad un 4% y bueno, un 1% que era para el apartado de otros. Vale. Y por último, también en el apartado de actualidad, en otro orden de cosas, el 77% de los ingenieros considera necesaria en la situación actual una política fiscal específica para el sector industrial frente a un 10% que opina que no es necesario y el 13% restante no sabe o no contesta. Por último, la mitad de los encuestados, es decir, el 51%, considera que los cambios que se han llevado a cabo en el ámbito de la legislación laboral, es decir, la reforma laboral por el Gobierno de España, no han afectado sustancialmente a su empresa, mientras que el 35,46% opina que ha supuesto una carga negativa adicional y el 13,40% restante piensa que ha supuesto una decisión positiva. Y bueno, pues estos son las principales conclusiones de este sexto barómetro industrial. Si hay preguntas, bueno, pues luego después al finalizar las intervenciones pueden realizarlas. Y ahora vamos a dar paso a Salvador Marín, que nos va a presentar el informe Una perspectiva económica de la situación de la industria en España, actualización 2022. Pues mientras lo pone, por favor, Sí, el PowerPoint, muchas gracias, Mónica. Agradecer a los dos presidentes de los ambos consejos que me hayan permitido estar aquí para comentar esta parte. Y a ver, hasta ahora la foto que hemos visto era una foto de coyuntura actual, o sea, es una encuesta. Y ahora, la segunda parte, vamos a hablar de datos, ¿no? De datos, lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido en el periodo anterior hasta digamos, hasta los datos oficiales, que se manejan año 2020, año 2021. ¿Cuándo veremos el resultado de lo que opinan los ingenieros técnicos industriales? Pues en el barómetro del año que viene, cuando hagamos el informe económico, veremos si eso que han dicho los ingenieros pues se ha cumplido, no se ha cumplido o se ha logrado que la industria sube, se aporte más al empleo o al valor añadido bruto. Esta segunda parte se llama Una perspectiva económica de la situación de la industria de España, actualización del año 2022. Por favor, si lo pone en grande. Y había un profesor, William Edward Deming, que decía que en Dios confío
el resto tráigame datos, y eso es lo que hacemos los economistas, o sea, traemos los datos e intentamos interpretarlos. Y es lo que vamos a hacer ahora, que es lo que él nos enseñó, que fue el precursor de los estudios de la calidad total. Bien. Permítanme que le dé las gracias a los que han participado en esta parte, que ahí están, aparte de mí, que soy la persona que da aquí la voz, se pone la voz y la cara, pues Esther Ortiz, Marcos Antón, Francisco Javier Martínez, José Manuel Santos, Carmen Castelo, Luis del Amo, que está aquí presente, y Jaime Piñeiro, y también, por supuesto, a Ernesto y a Fernando Iraola. Gracias a ello tenemos todos estos datos. Y empiezo con el siguiente. Es decir, ¿qué es la primera foto que podemos decir de la industria en España? Porque hemos ido de lo general a luego las comunidades autónomas. Hombre, pues la primera foto nos indica que, lógicamente, en el periodo 18-19, pues en principio, que son los datos oficiales que manejamos, ahí lo ven ustedes en la pantalla, pues la cifra de negocios iba subiendo, las compras también, el movimiento de número de empresas, de personal ocupado, pues estaba en positivo, y efectivamente la situación de COVID supuso un frenazo, ¿no? Bueno, eso era algo esperado y algo normal, ¿no? El tema está, oye, pero esto que ocurrió en la industria, que ocurrió en todos los sectores, ¿cómo le ha afectado a la industria, ¿no? ¿Cómo le afectó? Pues, logró recuperarse, logró subir el año 21 y lo que llamamos de 22. Para llegar allí, primero hemos querido hacer una comparación con Europa, ¿no? ¿Qué le ocurre en la comparación con Europa? Hombre, pues si ven ustedes el mapita ese que tiene ustedes ahí, que está plasmado de colores, de semáforos rojos, pues en Europa se puede ver que efectivamente, como ya se ha dicho aquí, pues la COVID afectó, pero es verdad que en España nos afectó del sector industrial más que la media, ¿no? Más que la media europea. Pero aquí, en esta comparativa, que no aparece en esta gráfica, no aparece en la tabla 2, yo tendríamos tres cosas que destacar. ¿Cómo estaría España en la comparativa? Hombre, pues si tú lo ves, si tú miras cómo está el sector industrial, la comparativa internacional, en una serie de años larga, pues tú ves que dices, bueno, oye, pues está el sexto lugar de 27, pues es una buena posición, ¿no? Puedes pensar, bueno, no es mala, en el número de empresas. Y luego dices, bueno, pues está en cuarto lugar en tema de cifra de negocio y valor añadido bruto. Bueno, oye, pues cuarto lugar tampoco es mala. Eso es así, pero nosotros pensamos que estas cifras, si tú miras los 27, el total de Unión Europea de los 27, pues estar en cuarto lugar está bien. Lo que ocurre es que la brecha con el tercero, el segundo y el primero en cifra de negocios y en valor añadido bruto es grande. O sea, nos queda mucha capacidad de mejora. Ya se ha dicho aquí, lo ha dicho el presidente del Consejo de Comités de España, que tenemos que ver qué nichos nos podemos dedicar para ir mejorando esas posiciones. Porque, por ejemplo, por darle un dato, miren ustedes, el número de empresas tenemos 191.000, ¿no? Estamos en sexto lugar. Claro, si tú ves Francia, 259.000, ves Alemania, 294, Italia, 381.000. Bien, pues alguien puede decir, hombre, pues 191.000 está bien, lógicamente. Bueno, pues es un número de empresas, pero es verdad que nuestra estructura empresarial es muy pequeña. Es decir, tenemos que hacer que nuestras empresas industriales crezcan, porque por definición una empresa industrial debe ser un poquito más grande, ¿no? Si vamos a la cifra de negocios, bueno, la cifra de negocios en comparativa con Europa, vemos que estamos en millones de euros, estamos en 604.000, eso en el cuarto lugar, pero claro, es que el tercero, que es Italia, es el doble. Claro, pues es el doble. Yo creo que en comparativa con Italia deberíamos intentar llegar ahí en posición. Bueno, si vemos a Alemania nos es 3 veces, 4 veces, casi 5 veces más, ¿no? En volumen, en cifra de negocios. Y si vamos al valor añadido bruto, vemos que España son 147.000 millones y claro, el tercer lugar son 271.000 Italia, Alemania se sale de la tabla 704.000 y Francia 276. Yo creo que ahí es donde tenemos que mirar. O sea, nosotros pensamos desde el servicio de estudios que lo que tenemos que mirar es del cuarto hacia arriba, ¿no? Tenemos que ponernos más como objetivo llegar allí. Bueno, y ese es el dato que le puedo dar en datos, el dato que le puedo dar en una foto general comparando con Europa. Si ya vamos a los datos concretos,
y dijimos, oye, pues vamos a ver cuál ha sido la evolución del volumen de producción del año 9 al año 21. Aquí ya estamos mirando fuera, o sea, cuando ya estábamos saliendo de la COVID, ¿no? Y ahí, ¿qué vemos ahí? En esa transparencia que ustedes tienen ahí vemos que en el 2013 ya digamos, España dejó de caer en la industria, empieza en el año 2013 la recuperación, pero claro, cuando nos pilla el momento de la COVID, pues hay una bajada ahí importante, más grande que la zona euro y más grande que la zona UE. Como ustedes ven, la V que nos aparece en la última fase, caemos lógicamente en el momento de la COVID, pero luego no hemos logrado la recuperación pre-COVID, ¿no? De hecho, los datos de Eurostat, esta foto nos muestra cómo la industria española es la quinta que menos ha crecido durante el año 21. Es decir, que aún no ha alcanzado los datos prepandemia. Por eso les indicaba antes que nos quedaba esa capacidad de recorrido. Si eso anterior lo complementamos con el análisis relacionando el PIB con el valor añadido bruto del sector industrial, ya en un periodo también, una tasa larga, que la vamos complementando en los 4 últimos años que hacemos o compartimos esto con el Cogiti, esa foto que ustedes ven ahí, esa transparencia, ¿qué me está indicando, ¿no? Pues me está indicando que ahora mismo, al analizar la evolución del sector industrial dentro de la economía española, se observa que concretamente la industria manufacturera, que es la más importante, ha seguido una evolución muy similar a la del PIB nacional, ¿no? No lo ven ustedes ahí. Si bien en todo momento dicha industria ha sufrido en mayor medida la crisis, los efectos de la crisis en las dos etapas. Tanto en la etapa del año 2008-2029, ven ustedes la V del color verde, y igualmente en la etapa del 19-21, ven ustedes. Es decir, que es muy sensible nuestra industria manufacturera a los periodos de crisis. ¿Eso hay medidas para solucionarlo? Bueno, los compañeros del Cogiti así nos los han señalado. Vista esa foto, la siguiente que hicimos, dijimos, oye, ¿qué pasa con la evolución del valor añadido bruto del resto del sector industrial? Aquí, en esta transparencia que ustedes tienen delante, esta nos muestra que durante el año 2020, lógicamente, sufrieron menos los efectos del parón de la economía provocado por la COVID, o sea, ahí aparece el PIB, ¿no? Que sería el que refleja el total, luego aparece la industria extractiva, suministro de energía, suministro de agua, industrias manufactureras. Vemos que efectivamente la industria sufrió menos que el resto de sectores nacionales que no tenían que ver con la industria, pero hay un dato que les quiero resaltar. Por ejemplo, la industria energética, si ustedes ven la última parte de este gráfico, que está en colorcito azul, vemos que la industria energética no ha vuelto aún a las cifras previas a la pandemia, ¿no? Que aunque puede parecer lo contrario, parece ahí planita, ¿no? La rayita azul y el resto sube, ¿no? Pues ahí hay que dedicarle un tiempo a ver qué pasa con esto. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que podemos decir de los datos de industria? Lo siguiente que le podemos decir es, oye, ¿cuál es la aportación del valor añadido bruto del sector industrial español por sectores? Antes de este dato, antes de esta transparencia, hay un dato que nos indica que seguimos perdiendo peso en el PIB total español en la industria, ¿no? Estábamos en el año 2000 en un 18,7% y en el año 21 estamos en un 15,31%. Bueno, los porcentajes son, puede ser que haya crecido otro sector más y nosotros estemos estables, o puede ser que hayamos decrecido. Lo que es verdad que pesamos el 15,31 y sabéis que nos pusimos en Europa la cifra aquella mágica del 20%. Bueno, si habrá que pensar o habrá que dedicarle tiempo a ver cómo podemos llegar a este 20%. Luego, si ya miramos este dato del VAD español por sectores en el año 21, vemos que la industria pues pesa un 16,94%. Ha mejorado un poquito con respecto al año previo, al año 20. En el año 20, por ejemplo, la industria, ahí ven ustedes, la industria manufacturera está en un 12,76, estaba en un 12,08. Ha mejorado algo y ese es el peso que tenemos del valor añadido bruto industrial. Cuando habíamos hecho esto, pues el equipo dijimos, oye, ¿qué pasa con el empleo? Bueno, es cierto que el empleo del sector industrial es un empleo más estable que el resto del resto de sectores, y eso siempre es una buena noticia. Cuando lo escuchas, un empleo más estable, un empleo de más largo plazo, indefinido, y yo aquí daría
me diría dos mensajes, dos fotos. La primera foto, si miramos el tercer trimestre del año 22, que era el que teníamos disponible en el momento de la preparación de este informe, vemos que había 2,8 millones de personas empleadas. Oye, pues 2,8 millones de personas son las que viven de este sector. Esos 2,8 millones representan pues prácticamente pues el porcentaje que digo ahí, el 13,68% de pesa el empleo de la industria en el total, ¿no? El que más pesa es el servicio, luego construcción y luego agricultura. Eso era la foto del tercer trimestre del año 22. Si vemos una evolución, que es la gráfica que ustedes tienen en la pantalla, ¿qué podría destacar de esa gráfica, ¿no? Lo que podría destacar de esa gráfica es que en el año 2021 el empleo creció menos, ¿no?, que lo hizo el conjunto de empleo nacional, pero es lógico, porque bajó menos. Es decir, como bajó menos, creció menos en el año 21, porque solamente, fíjate, el hecho que especialmente sucede en el sector industrial es que la destrucción de empleo fue solo del 0,5% en ese periodo. Bueno, pues es un sector refugio, un sector importante que hay que intentar que llegue a ese 20%. Yo creo que esta foto general nos dice bien cómo estaba el sector en esta evolución, tanto con datos de la serie del año 2013 hasta el año 21 como de datos del tercer trimestre del 22. Luego, ¿qué solemos hacer siempre? Pues solemos hacer una comparativa. Una comparativa. No nos gusta comparar, porque para comparar solamente al global, nos gusta ir al detalle. Pero si vamos al detalle, en esta comparativa por comunidades autónomas, ustedes ven ahí, esto no es un ranking competitivo, sino es una situación, una foto en un momento dado. Aquí vemos, el primer análisis que hacemos es decir, oye, ¿cuánto pesa la industria en el total del PIB regional de esa comunidad autónoma? O sea, ¿cuánto pesa la industria en la comunidad autónoma de La Rioja, del País Vasco, de Navarra, en relación al total del PIB de esas comunidades autónomas? Bueno, pues ahí vemos que hay unas comunidades autónomas en cabeza, que están por encima de la media, que son Navarra, País Vasco y La Rioja, donde el peso del PIB industrial sobre el PIB regional es elevado tanto en Navarra como en el País Vasco como en La Rioja. Luego hay algunas que están muy por debajo de la media en el PIB industrial, que es Baleares y Canarias, y luego hay otras pues, que están ahí pues muy cerca de la media, que son el resto de comunidades. Ese dato es el dato que puedo decirles con respecto a las comunidades autónomas. Si van ustedes al informe verán mayores detalles con respecto a ello. Y luego, si decimos, oye, y si eso lo pasamos al total nacional, ¿cuál sería la foto? Pues el total nacional que ven ustedes ahí en este mapita de España que le hemos puesto, vemos que es Cataluña la comunidad autónoma que más pesa en el total nacional, ¿no? El 22,07%. Luego hay tres comunidades autónomas que están en torno al 11%, que son Madrid, Andalucía y Valencia. Y luego, pues destacan otras que están por debajo del 2,5% sobre el total nacional, sobre el total nacional. Y ahí vemos que por debajo del 2,5% pues tenemos comunidades como Extremadura, como Baleares, como Canarias, como Asturias, como Cantabria y como La Rioja. Y el resto ya ven ahí 6 y pico, 5 y pico, 4,26, 3,49. Bien, esa sería la foto de cómo se conforma el peso de la industria en el peso de cada comunidad en el PIB total de la industria española. Bien, y cuando ya habíamos hecho esto, pues nos paramos un poquito de tiempo. Oye, ¿y qué pasa con los datos más actuales, ¿no? Los datos más actuales, aunque ahí habíamos hablado del tercer trimestre del año 22 y habíamos hablado del año que teníamos disponible, el año 21, pues el último dato de la encuesta de coyuntura industrial de noviembre del 22 nos están indicando que, por ejemplo, el índice de clima industrial, lo que se llama el ICI, pues lleva meses bajando, ¿no? Ahí la columna primera de la izquierda, estamos ahí en noviembre en menos 7,7, veníamos en enero del 6,4, del 9,6. Es verdad que lógicamente el conflicto, si lo queremos llamar así, o como ustedes quieren llamarlo, es decir, la guerra que está librándose en Ucrania, pues se nota, ¿no? Empieza a afectarse, siempre hay un periodo de calaje hasta que eso ocurre. Luego, pues todo lo que sabemos de los tipos de interés, lo que ya han dicho nuestros compañeros anteriormente, el tema de la energía hace que tengamos estas cifras, menos 7,7, el nivel de cartera de pedidos está hacia abajo, el nivel de stocks, bueno, pues ahí, claro, sube porque no ha habido
no ha habido, pues se está produciendo y no las ventas están bajando. Ven ustedes ahí que la expectativa de empleo está en 2,2, es decir, se ha situado en el 2,2, es decir, se va a generar empleo, pero menos del que se estaba esperando, y luego pues las expectativas de precio también bajan, ¿no? Eso nos indica que tenemos que dedicarle tiempo a esto. Los que tengan capacidad de tomar decisiones, vemos que hay partido, o sea, hay empresas, hay datos que nos indican o nos pueden indicar que hay una cierta expectativa de futuro que se podrían revertir en forma positiva, ¿no? El IPI, el índice de producción industrial, es verdad que también baja en los últimos meses. Es cierto que en la comparativa europea, por ejemplo, el índice de producción industrial, el dato provisional a septiembre del 22 es de 106,4, el cual está por debajo de la media europea, que es 110,6, y el índice de ventas igual. Por eso, es decir, estas medidas que se han indicado aquí, el nuevo anteproyecto de ley que ya se ha citado por parte del señor Galdón, pues es bienvenido por la industria. Ahí tienen ustedes un análisis de diferentes opiniones que hemos recogido, ¿no? Lógicamente, si tú lees los 10 principios de la tabla de la nueva ley de industria, pues ¿quién no va a estar a favor de esos 10 principios? Garantía de la libertad de establecimiento, protección de la libre circulación, protección de un entorno favorable, promoción industrial y mejora de la competitividad, así hasta el 8º. Y hay una serie de medidas que son bienvenidas. Es verdad que al bucear o al buscar la información sobre este tipo de actividades, pues sobre este tipo con esta ley, pues bien, lógicamente los diferentes stakeholders, la parte interesada, los agentes quieren estar muy presentes en las decisiones que se vayan a tomar, quieren mayor clarificación en cómo se va a financiar este plan, cuáles son los plazos concretos y que se escuche su opinión. Eso está perfectamente delimitado. Por tanto, termino con unas conclusiones generales. Veo aquí, en vez de leer esas que hay ahí, le voy a dar 4 fotos, ¿no?, de lo que sale de este índice. Hombre, la primera foto es que las empresas españolas industriales les queda capacidad de crecimiento, ¿no? Estamos en un 4º lugar, pero no podemos conformarnos con ese 4º lugar. No podemos mirar hacia atrás, hacia la tabla de atrás. Tenemos que mirar hacia la tabla de arriba según peso de nuestra economía, la importancia de la economía española. España es un gran país y necesita mirarse hacia arriba, y ahí la primera foto que nos dice es que hay que intentar capitalizar nuestras pymes industriales, hay que ayudarles a capitalizarlas y que crezcan, ¿no? Que cojan tamaño para poder competir en este mercado europeo. Porque si no, la otra conclusión que hemos visto, es decir, que también nos sale, es que, y ya la he dicho, es que el peso del PIB industrial, del PIB total, ha bajado al 15,31%, ¿no? No estamos en el 20% de media que necesitamos. La otra segunda conclusión que podemos indicarles es que este sector es un sector que genera empleo, 2,8 millones de trabajadores, y un empleo estable, ¿no? En ese sector donde genera empleo, pues destaca la industria manufacturera, y que todavía no ha recuperado los índices previos a la prepandemia. Hay que intentar que la industria manufacturera recupere al menos y empiece a crecer los índices que tenía antes de la pandemia. La tercera gran conclusión es que por comunidades autónomas se pueden establecer 3 grandes grupos. Un primer grupo formado por Navarra, País Vasco y Rioja, en donde la contribución del sector industrial al empleo y a la producción en el total de cada una de esas comunidades autónomas es muy superior a las que tienen lugar en el resto de comunidades autónomas, y otro grupo formado por Baleares, Andalucía, Canarias y Galicia, con una contribución reducida con respecto a la media nacional, y un tercer grupo formado por el resto de comunidades autónomas con una aportación muy cercana a la media nacional. Esta es la foto por cada comunidad. Luego, si vamos al total, que ya lo he dicho, la conclusión sería que la contribución, Cataluña, que es la que más contribuye al total de la industria actual, con un 22,07%, Madrid, Andalucía y Valencia con un 11%. Luego hay más detalles ahí que ustedes podrán ver en el informe sobre los diferentes subsectores. Y por último, para terminar, pues la conclusión que también nos da el estudio: oiga, no dejen ustedes de mirar los índices coyunturales que nos están apareciendo en los últimos meses, porque parece que hay de nuevo un frenazo que hay que intentar que no se... Es decir, que crecemos, pero no lo que se puede, lo que este sector merece que crezca, ¿no? Esos son los datos que nos dicen de esta encuesta. Y bueno, pues acabamos como siempre recomendando
que se tenga en cuenta todos los agentes implicados, escuchados, pendientes de este proyecto de ley, y que efectivamente la industria es un sector que hay que mimar y apoyar para que siga aportando un empleo estable y de calidad a la economía española. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador. Si les parece, abrimos un turno de preguntas para que puedan preguntar. Sí, tenemos una pregunta aquí en la sala. Sí, un segundo con el micrófono para que lo escuchen todo. Hola, buenos días. Mi pregunta es referido a los datos de la encuesta, cuando una mayoría importante, creo que era el 77% de los encuestados, dice que sería necesaria una política fiscal específica para el sector industrial, si podíamos tener un poquito más de información, es decir, si se llega a concretar a qué se refieren. Gracias. Bueno, en principio en la respuesta, lo que de alguna forma se trae a colación es que la industria como tal necesita una inversión mucho más recurrente, tanto una inversión inicial mucho mayor para incorporar una industria como una inversión permanente, ¿no? A la hora de que tienen que estar permanentemente mejorando y adaptándose a las nuevas tecnologías si realmente se quiere ser competitivo. Entendemos que esa situación o esa capacidad de inversión o ese retorno, ¿no? O reutilización de los beneficios, pues que las empresas necesitan como un aliciente mayor para que genere esas inversiones que son necesarias para la industria. Eso es lo que entendemos que se está pidiendo, de alguna forma solicitando por parte de los profesionales del sector. Si tenemos otra pregunta aquí en la sala. Hola, sí. Si preguntan desde fuera, no, yo no los veo. Ah. Vale, pero es que no lo... Pone aquí si quieres que se vea la sala. Vale. Vale. Sí, por favor. Hola, buenas. Laura Blanco de Capital Radio. Pues entonces, a mí me gustaría preguntarles, ¿cuál es el impacto que espera la industria, el impacto real de los PERTE? Porque hay mucho interés por esos PERTE, sobre todo el que tiene que ver con energías renovables o microprocesadores, pero el impacto real que va a tener, el efecto real que va a tener en la economía española, ¿cuál esperan ustedes que sea? Segundo, aunque el coste energético es un lastre en esta crisis o este año, las medidas, no sé si las medidas que se han adoptado en España y viendo un poquito la balanza comercial y el papel de algunos bienes en las exportaciones, si se percibe en este 2022 un poco de mejora de competitividad de el producto que exporta a España, vinculado a ustedes, precisamente porque aquí se han adoptado medidas y se ha ajustado un poquito el coste energético en relación a otros países, a Alemania o Europa del Este, porque me dicen algunos economistas que por ahí sí que se observa una mejora de la competitividad española por menores costes de producción. Y bueno, por no acaparar, si no, pregunto alguna cosa más, pero sí, gracias. En cuanto al impacto real, no cabe duda de que la política o la estrategia que llevamos aquí en la industria española, esa transformación que necesitamos para precisamente encaminarnos, ¿no?, hacia el modelo sostenible, en la industria necesita inversiones. Entonces, todas esas inversiones que van a venir a través de los PERTE es necesaria y van a tener un impacto real importante, un impacto no solo a nivel económico, pero también hay que ser capaces de valorar, y yo creo que ya se está comentando, ¿no?, en muchísimos foros, el que hay otras cuestiones que impactan en nuestra sociedad, pero que no son cuantificables económicamente. O sea, cómo se mide una sociedad o cómo se valora una sociedad más limpia, ¿no?, en este caso, con menos emisiones y demás. ¿Qué valor económico tangible tiene eso? Ahora mismo no se incorpora dentro del PIB, pero podríamos incorporarlo dentro de un valor global, ¿no?, que tenemos también, pues, como sociedad.
Lo que sí que es cierto y se ha puesto de manifiesto que tenemos que ser más ágiles, ¿no? Con ese reparto, con esa llegada de esas ayudas a las empresas, porque sí que está claro que las empresas quieren, en este caso, invertir, quieren transformarse, quieren ser competitivas, quieren mejorar su competitividad, porque la empresa española, la industria española siempre ha tenido esos retos por delante, pero necesita que se agilicen de alguna forma la llegada de todos esos fondos, porque cuando hay solo un 12% de personas que han dicho que han tenido acceso a esos fondos, entendemos que, vamos, creo que va un poco lento, ¿no? Y que quizás debería acelerarse un poco más. En cuanto a las medidas que se han tomado aquí en España en relación a la estrategia energética, hay algunas que son puntuales, pero entendemos que no son las estructurales que necesita el sector energético, que es lo que vienen a decir. Es decir, el 96% están diciendo que se tiene que cambiar el modelo de sistema energético, y muchos de ellos están apuntando a que de momento, mientras que no se sea capaz de sustituir la energía eléctrica que se produce con las centrales nucleares, que se traten de alargar al máximo su vida, por supuesto, dentro de todas las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que sí que están pidiendo, casi no sé hasta qué punto es tan bueno el que tengan un precio de la energía estable, como que muchas veces significa algo, a lo mejor hasta algo más positivo el que sea menor el precio, ¿no? O sea, casi que la industria necesita esa estabilidad para generar su mercado, generar su certidumbre a la hora de producir, y todo ello, claro, hay algunos o determinados sectores industriales que están muy, pero que muy influenciados por el precio de la energía, y entonces para ello lo básico es que haya estabilidad en el precio, no tanto si es más o menos el importe, sino que tenga esa estabilidad, porque si no estamos viendo situaciones en determinados sectores pues con cierres temporales de empresas, porque no pueden asumir los costes, no pueden fabricar, y eso supone para ellos un lastre. Y sí que es cierto que las medidas puntuales, algunas han sido buenas, pero creo que tendremos que hacer una visión global y caminar hacia reformas más estructurales que es cierto que tienen que ser consensuadas también a nivel europeo. No sé si, Valentín, quieres comentar algo unos momentos muy especiales, que la excepción ibérica ha sido para parar, pues, tal. Evidentemente, el drama va por familias y por casas. No es lo mismo que tengas una industria intensiva, pero creo que la industria y la sociedad española tiene que ser consciente, con la información que tenemos, que la industria, que la energía va a seguir siendo cara, ¿no? Y bueno, y pues el papel de Alemania, pues precisamente cree que los precios lo que hacen es reducir el consumo y marcar un mensaje. En cambio, España toma una decisión, pues pero bueno, el ahorro energético, la espera de que se solucione el tema de la guerra, que la tecnología avance, pero yo creo que todas las empresas están interiorizando que esto de los precios energéticos, independientemente que bajen a corto plazo, que pase, es un tema estratégico, ¿no? Por tanto, los PERTEs forman parte de esta jugada. Y sobre los PERTEs yo creo que hemos creado unas expectativas exageradas, ¿no? Porque los PERTEs, hay que recordar que la Unión Europea, vuelvo a repetir, que esto es una jugada estratégica de dimensiones. Bueno, los padres fundadores de la Unión Europea actual estarían muy felices por esta jugada que se ha hecho, por primera vez que la Unión Europea pues se endeude y haga dos partidas, las entregas directas, pero que son entregas siempre las actuales que tienen que acompañar a inversiones empresariales, ¿no? También es verdad que ha habido una situación un poco de que parecía que venía una gran crisis económica, las empresas también han dudado, ¿no? Y hay que esperar que el 2013 y sobre todo y el 2014, en la medida que se han clarificado pues, las condiciones que va a exigir la Unión Europea de control, porque hay que saber que el responsable de las ayudas comunitarias va a ser el gobierno de España, ¿no? O sea, es decir, que si hay cualquier problema, el responsable es el gobierno de España, ¿no? Entonces, era necesario, yo quiero ser optimista, pero a la vez digo
que este canto de sirena que íbamos a transformar. Hombre, va a ser un revulsivo que puede permitir, por ejemplo, el sector industrial, pues ayudas importantes para los temas de sostenibilidad, para los temas de ahorro energético. Y así que esto es así. Yo creo que el 13 y 14 van a ser los años decisivos para el tema de la industria y para los temas de las ayudas comunitarias, 13 y 14. Perdón, 23 y 24, perdón. 23 y 24. No sé si hay alguna pregunta en el chat, que yo aquí no lo veo, en el chat del Zoom. En el chat ahora mismo no hay ninguna pregunta. Vale. No sé si alguien quiere alguna pregunta adicional, alguna duda. Lo que quiero decir vuelvo a repetir que es muy importante este barómetro. A mí hay un dato que las universidades tenían que tomar nota, ¿no? Que prácticamente el primer dato que nos decían es que prácticamente cuando preguntaban que la situación que prácticamente el 93,19 cree que va a mantener su trabajo, y también tiene unas expectativas de mejora de su trabajo, ¿no? Es decir, que digamos que la industria española, a pesar de la pandemia y a pesar de los costes energéticos, a pesar de todo, pues es una industria que los profesionales que trabajan en la industria tienen una visión muy estable ¿no? Que esto es un dato muy importante, ¿no, José Antonio? Que me sorprende, ¿no? Sí, bueno, no cabe duda de que en la situación actual que estamos, que es una época de transformación, ¿no? Que al final tenemos que adoptar, la sociedad está evolucionando, está transformándose, tanto digital como la transición ecológica, energética y demás, y todo ello está conllevando, bueno, precisamente por un lado, que haya cierta demanda o cierto dopaje en este sentido del sector industrial, ¿no? Porque al final todo este tipo de iniciativas o de transformación que está sufriendo la sociedad tira también de una parte del sector industrial. Y ahí, en este caso, los profesionales del ámbito de la ingeniería, yo creo que de toda la ingeniería en su conjunto, tienen un papel muy importante y estratégico, ¿no? en esta transformación de la sociedad que estamos viviendo. O sea, que ahora mismo, por un lado, tendríamos una demanda que podría ser la demanda real o parecida a la que necesita o requiere nuestra sociedad, y hay otra que viene más bien un poco del cambio estructural que está realizando toda la sociedad y que está generando una demanda adicional, ¿no? Y eso yo creo que es la parte que tenemos que ser capaces de aprovechar para ver si algún día conseguimos, como ha dicho antes Salvador, pues también que consigamos ese 20%, ¿no? del peso del PIB industrial que nos daría una estabilidad importante, tanto el empleo como la economía de un país, y sobre todo pues para una cuestión que yo siempre lo pienso ahora, que parece que ya no soy economista, ¿no? pero sí que considero que vivimos en una etapa de inestabilidad permanente, ¿no? Porque al final en esta globalización nos afecta a todo, ¿no? Cualquier cosa que ocurre en cualquier parte del mundo, y creo que tenemos que acostumbrarnos ya a vivir en este modelo, ¿no? de alguna forma de inestabilidad, o donde nos puedan afectar muchísimo factores diferentes y de diferentes partes del mundo, y tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa situación, y para ello entendemos pues que la industria puede ser una base fundamental que en cualquier momento pues pueda soportar, ¿no? o absorber cualquier cuestión que nos pueda venir de este otro país, y de eso sabes tú mucho más que yo. Y había una pregunta aquí sobre los temas fiscales, que José Antonio estábamos hablando ayer. Vamos a ver, sabéis que en los temas fiscales también hay modas, ¿no? Hay modas y a veces se prueban cosas y de hecho los países tampoco pueden inventar la pólvora, ¿no? Porque todo se ha ido probando cosas y estamos, aunque el impuesto sobre sociedades, el impuesto a la renta, pues no está normalizado con la Unión, pues evidentemente pues estamos muy condicionados, ¿no? Entonces, la encuesta, esto lo decía ayer José Antonio, la encuesta lo que dice es que las personas dicen que sería bueno que hubiera, pero no les preguntamos, ¿no? Entonces, técnicamente hablábamos ayer, hombre, o sea, yo creo que hay tres valores que siempre son, o sea, lo clásico es lo que funciona, ¿no? La voluntad de trabajo, ¿no? El ahorro y la inversión son garantías de éxito. Después el mundo cambiará, pero si la gente tiene ganas de trabajar, está preparada, la gente ahorra, el país ahorra y se invierte,
de una manera razonable, pues esto es garantía de éxito. Posiblemente, pues yo creo que se podría explorar, se debería explorar fundamentalmente, pues favorecer lo que es la reinversión de beneficios frente a la distribución, ¿no? Y esto pues sería, yo creo que es una cosa que hoy en día pues sería, dentro de la moda internacional que hay, ¿no? Pues de estos temas fiscales, pues podría ser perfectamente más que ayudas directas, que bueno, están haciendo cosas. Ahí el Ministerio está haciendo cosas, van a aprobar la ley de startups, la Crea y Crece, fundamentalmente para empresas muy tecnológicas, se están haciendo cosas, pero para la industria constituida, pues posiblemente pues, se podría explorar todo lo que sea que las empresas reinviertan, ¿no? Porque en el fondo juega con los ERTEs, con lo de las ayudas comunitarias. Lo que se pide es que la gente invierta y tú aquello que tú querías hacer necesitabas una pequeña ayuda, ¿no? Pues te ayudamos. Que además viene después que ya el Ministerio, ha dicho el Ministerio de Economía, que han empezado a movilizar las ayudas, ya han pedido a Europa las ayudas de crédito, los créditos, digamos, suaves, ¿no? O sea que después viene un paquete muy grande de créditos suaves. O sea que lo que les interesa es que las empresas pues que reinviertan en lo que hay, que sabemos, temas tecnológicos, temas digitales, temas medioambientales, en los temas internacionales, que vale mucho dinero, pues ya los expertos ayudan y los temas fiscales, algún tipo de planteamiento que diera incentivos a la reinversión frente al... Pero vuelvo a repetir, las personas que han contestado, los colegas, han dicho que debería haber algo, pero no les hemos preguntado qué, ¿no? Perdón, José Antonio. Bueno, no sé si hay ahí, ¿ves, Mónica, alguna pregunta en la...? Por el chat no hay. En el chat no hay. Vale. No. ¿Alguien quiere alguna pregunta adicional? Bueno, antes se me olvidó devolverle el saludo a Josefina, que no la he citado, se lo devuelvo ahora. Muchas gracias, Josefina. Bueno, pues ya, pues, si no hay más preguntas, cerramos ya la presentación del barómetro y bueno, vuelvo a agradecer nuevamente la presencia y lo que sí que esperamos es que bueno, en la medida de lo posible los medios de comunicación son importantes, bueno, pues para trasladar noticias de otro ámbito que entendemos que son importantes para nuestra sociedad y que sí que hay algunas otras noticias que parece que se comen toda la actualidad, ¿no? Pero que realmente la industria debería ser algo que fuese importante, ¿no? y de actualidad para toda nuestra sociedad y así lo consideramos. Así que seguiremos trabajando en esta línea. Agradecer a todos los que han colaborado, a Valentín, a Mónica, a Salvador, a todo el equipo también del Consejo, a los más de 3.500 profesionales, por supuesto a la UCAN y bueno, y a la Fundación Caja de Ingenieros que un año más también ha patrocinado este barómetro y bueno, ya enseguida nos ponemos a trabajar para el barómetro del año que viene y siempre pues con la ilusión puesta y depositada en que los datos que podamos ofrecer vayan siempre creciendo, ¿no? Que sean siempre más positivos, que eso será algo que en definitiva repercutirá en toda la sociedad española y por mi parte pues nada más y muchísimas gracias.